Y en un magazine cabe de todo, pero nosotros siempre intentamos en la medida de nuestras posibilidades como servicio público el contarles cosas, el informarles, entretenerles y sobre todo que sea de vehículo de transmisión, ¿no? Y muchas veces yo he dicho que no hay tiempo para aburrirse. Y a veces teniendo un libro en nuestras manos, pues nos resuelve una tarde que no sabemos qué hacer, o incluso pues adquirimos y nos enriquecemos cuando leemos pues un libro. Y en esta sección que vamos a presentar a continuación, pues de eso se trata, ¿no? De contar cosas y qué mejor que tener a la buena amiga Lupe Pérez. Ella es escritora, es la autora de Historias en Guerra, y dentro de este tiempo de radio que hemos denominado Pinceladas Literarias, pues aprendemos y conocemos gente no solo de aquí, sino también de otras partes del mundo, porque nuestra amiga Lupe, pues ella nos prepara siempre y nos sorprende, ¿eh? A mí el primero, porque yo no me entero al principio. Lupe dice, yo voy para allá, ¿no? Para la radio, ¿no? Y luego, claro, ella a veces le hago esperar, porque claro, nos retrasamos con algún otro invitado, tarda ella esperando un poquito ahí fuera de los estudios, y luego cuando pasa así, la saludo, ¿cómo estás? Y tal, y al final, no sé, porque yo también soy el sorprendido aquí, al igual que ustedes, amigos oyentes, que nos pueden estar viendo a través de las cámaras del canal de YouTube, aquí en este estudio número 2, donde siempre hacemos este programa. Y la verdad que solo me cabe pues darle la bienvenida. Y dirán, José Manuel, cállate ya, que yo tengo ganas de hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupe? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí otra vez. Bueno, pues aquí estamos. A veces le digo, muchachos, todos los invitados esperando por fuera, pero es que nos encantamos aquí y a veces no miramos el reloj, pero a veces te pasa a ti lo mismo cuando estás leyendo o estás a lo mejor en una feria firmando y tú dices, muchachos, ya se me hizo tarde, pero claro, estás tan a gusto, ¿no? Claro. Que nunca se sabe quién nos puede estar viendo, quién nos puede estar escuchando, y uno aquí pues intenta pues ofrecerles los micros y hablar de todo lo que cabe en un magazine. Y ahora es el tiempo para ti. Claro, bueno, al final hablamos de literatura, que al final pues bueno, es un tema que a mí me encanta. Y luego, por supuesto, bueno, la compañía, la tertulia que hacemos aquí, que claro, al final uno se pone a hablar y se olvida, ¿no? Pues sí, bueno, al final cuando uno está a gusto y bueno, con las ondas aquí de Radio Realejos y los oyentes... Que nunca se sabe quién nos puede estar viendo, ni nunca se sabe quién nos puede estar escuchando. Sí. Porque a mí me han dicho, que en algunas de las guaguas, en algunos de los taxis, que hay gente que a veces nos conoce y demás, y dice, el otro día pues cogí el taxi y la casualidad que el taxista estaba teniendo Radio Realejos allí y te estuve escuchando. O sea, no te veo, pero te escucho. Y entonces, claro, dices tú, pues no sé, o dice, o fui en la guagua y también tenía el chofer, tenía el Radio Realejos. Pues nunca se sabe quién nos puede estar escuchando. Aprovecho ahora y enviamos un saludo, ¿no, Lupe? Sí. A tanta gente que nos puede estar escuchando ahora mismo, no se entienda, a gente que vuelve a pasear y tiene los casquitos puestos, ¿no? Claro que sí, todas las personas, bueno, pues al final yo creo que también este es un poco el motivo, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Llegar a tanta gente que bueno, que le pueda gustar, que se pueda sentir acompañada o con un tema que les interese, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues encantadísima de estar aquí y bueno, un saludo para todos. Bueno, pues Lupe, hoy en Pinceladas Literarias, tú eres la autora del libro Historias en Guerra, 4ª edición, sí, y ya estamos, como digo yo, pues con más cosas, ¿no? Que traes tú hoy. Bueno, pues yo te había comentado ya alguna vez que tengo microrrelatos publicados. A veces, pues los microrrelatos normalmente son esos pequeños fragmentos, pequeños textos, bueno, que normalmente no pueden superar las 100, 150, quizás a veces palabras, ¿no? Entonces, bueno, hay un colectivo que se llama Diversidad Literaria, que muchas veces convoca concursos a través de internet. Entonces, bueno, en el año 2022 yo presenté un texto y bueno, al final fue seleccionado y bueno, salió publicado en este libro que tienen por aquí, que se llama Cuarto Universo de Libros, no sé si se ve por ahí, sí, de microrrelatos, no sé si se ve, ¿verdad? Sí, y bueno, sí, es del año 2022. Bueno, aquí, pues mira, hay relatos... No te voy a decir que te levantes para que vayas más pegado a la cámara, pero sí se ve en la distancia, sí, se ve el libro, sí. Mira, pues hay relatos de aquí de España, pero bueno, también mira, Argentina, Perú... O sea, que es internacional. Uruguay, Venezuela, sí, México, Colombia... ¿sabes? Hay muchísimos países de habla hispana
muchas personas, pues bueno, al final a través de las redes pueden presentar su texto. Qué bonito y su microrelato. Ecuador. Lupe, que tú hayas aparecido en un libro, en una publicación, con tantos amigos y amigas que no conoces, pero que hacen exactamente lo mismo, ese amor que tú tienes por la lectura, sí. por la escritura, sí. y que luego hayas sido seleccionado y hayan aparecido en esta publicación que es internacional, porque son de muchas partes del mundo, de países diferentes. Imagínate, ¿no? Que al final, oye, uno dice... Un orgullo, ¿no? Uno dice, mira, pues qué bonito, porque al final tantos y tantos autores que, bueno, al final, pues bueno, imposible conocerlos a todos, pero al final nos une algo, ¿no? Sin conocernos, lo que tú dices, sin vernos las caras, y en este caso sin escucharnos la voz tampoco, ¿no? Porque nunca nos vamos a escuchar, pero bueno, al final tenemos algo que nos une, que bueno, es este libro, ¿no? En este caso, la temática de la que teníamos que hablar era del libro, ¿vale? Sí. Del libro, en cualquier espacio, ¿no? O en cualquier, digamos, tipología. El protagonista es el libro. El protagonista era el libro. Entonces, bueno, un dato que traigo sobre la lectura, ¿no? Que siempre decimos, ay, pues que la gente no lee, que la gente no lee. Pues mira, la verdad que estuve investigando un poco porque yo había leído una noticia hace unos meses de que los hábitos de lectura habían aumentado mucho, sobre todo en la franja, y creo que era de 14 a 24 años, perdóneme porque ese dato lo tengo en memoria y no lo traje, pero bueno, era como en la franja joven, ¿no? De 14 a 24 años, no es que nosotros no seamos jóvenes, pero bueno, que son más jóvenes que nosotros, sí. De 14 a 24 años. Entonces, leí en la página web del Ministerio de Cultura, dicen que en el año 2024 el porcentaje de lectores en tiempo libre supera ya el 65%. Con lo cual, oye, pues es un dato importante a tener en cuenta, oye, que mucha gente ya en su tiempo libre, por primera vez se supera, desde que hay datos, el 65%. Sí, porque hoy en día, con tantas tecnologías, pues mucha gente ha olvidado el leer. Y porque si lees, te enriqueces todavía más. Claro. Porque estás leyendo cosas muy, muy importantes y aportándolas para ti mismo, ¿no? Pero claro, ahora con tanta maquinita, con tantos juegos, con tantas cosas, la gente ha dejado como el libro aparte. Y antes, yo conozco mucha gente, igual que tú también, Lupe, y dirán algunos de los que nos estarán escuchando que también, que hay gente que lee pues todos los días o procura intentar tener siempre un libro nuevo, o por semana o cada 15 días por ahí. Entonces están yendo y viniendo, como digo yo, pues a veces a las bibliotecas, a veces por internet, y siempre tienen algo nuevo ahí para leer. Sí, hay gente que tiene, bueno, yo de hecho, la verdad que a veces miro y digo, madre mía, la estantería como la tengo de cosas, porque de libros, porque al final, bueno, pues te interesa uno, te interesa otro. Ahora, por ejemplo, también que yo antes iba como lectora a muchas ferias a ver, sí, pero ahora también voy como escritora a firmar, pero también me encuentro muchas veces con otros autores, claro, y conozco otros autores y veo, entre ustedes hablan. Claro, hablamos y, ay, pues tú que escribes esto y lo otro, gente a lo mejor que no nos conocemos, y al final, bueno, pues acabas un poco también diciendo, oye, pues espérate, que me lo voy a leer y luego te cuento, intercambias, ¿no? El libro, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, la verdad que es importante eso, y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que en este mundo de hoy en día que es tan inmediato, sí, ¿sabes? Todo es tan inmediato. ¿Quieres algo? Antes teníamos que ir a una biblioteca a buscar esa información, sí, ahora la buscamos en internet, la tenemos ya. ¿Quieres decir algo? Ya, pues no tienes que llegar a tu casa a coger el teléfono, coges el móvil y lo dices enseguida. Y caminando lo haces. Exacto, todo va tan rápido. Entonces que ahora solamente el hecho de sentarte, coger el libro y ponerte a leer, es como importante volver a situarnos, ¿no? Volver a sentarnos. Y una pregunta, a ver, tú que ya cogiste el libro, lo tienes en las manos, ¿dónde te gusta más sentarte para leer ese libro? ¿En casa, a una hora determinada, sola, porque te metes en algún sitio que no haya bulla por los alrededores, o te vas un día y dices tú, bueno, vamos por aquí, y abres tu libro, y te quedas a lo mejor en un banquito mirando para el mar o mirando por la montaña o donde sea, o a lo mejor no te estorba el ruido de los coches, no sé? No, bueno, a ver, evidentemente mi lugar idílico, o sea, a mí me encanta el mar, entonces sí, a mí mi lugar idílico es leer en la playa, sí, me encanta. Entonces, bueno, para mí leerme un libro a la playa y poder leer, lo que pasa que, bueno, es algo complicado, el trabajo, la familia, el día a día, es algo que, bueno, pasa sobre todo, pues quizás en algunas vacaciones, alguna tarde así cuando mejora el tiempo, eso sería lo ideal, pero como, claro, la vida es la que es y el ritmo es el que tenemos, un momento que para mí me gusta mucho también es, y que es también en el que escribo, es por la noche.
cuando ya está todo, o como digo yo, como decía, está el potaje al fuego o la lavadora puesta, y entonces yo llego y me siento en el sofá y cojo el libro allí y me pongo. A veces me pongo, yo que sé, una infusión o algo y me pongo allí y empiezo yo ahí a leer. Y quienes te hablen, ¿no? Claro, y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor están por ahí. Que no te interrumpen. A lo mejor están por ahí, pues mira, viendo el fútbol o viendo algún programa. Pero tú no concentrado. Sé qué, y yo estoy ahí, de vez en cuando miro a ver qué están, vale, y entonces sigo, ¿sabes? Y cosas así. Es que hay gente tampoco con bulla, tienen que estar muy bien concentrados para leer. Hay otros que no, que les gusta, aunque haya algo de fondo, como dices tú, que están viendo algo, pero tú estás concentrado. A ver, yo puedo leer con ruido, de hecho, a veces a lo mejor esperando pues a mi hijo o lo que sea en el coche que salga de X actividad o de algo, pues también me pongo a leer. Pero es verdad que para mí, como el momento tranquilo, como de bueno, ya está todo, o está casi todo, o las cosas van caminando, está todo medio hecho, y ahora yo me voy a sentar un poquito. Las horas nocturnas. Exacto, sí, o temprano, los fines de semana temprano, este momento que a lo mejor todo el mundo está durmiendo todavía, pues ese rato antes a lo mejor de ir a desayunar, ay, pues yo voy a leer ahora un poquito, ¿sabes? Como los momentos esos de calma. Es cuando más me gusta. Muy ¿no? bien. Sí, sí. Bueno, ¿y tú nos puedes leer algo? Sí, claro, mira, como el tema eran los libros, entonces yo pensé un poco en quizás, ahora que se habla tanto de la IA, de la inteligencia artificial y demás, yo pensé un poco, bueno, en todo ese planteamiento, y esto es de 2022, ahora se habla mucho más, ¿no? Pensé un poco en si puede llegar algún día en el que no se conozcan los libros. Yo espero que no. ¿Sabes? Que no haya papel, que no exista el libro y que todo sea electrónico. Que, a ver, yo con todos mis respetos a lo electrónico, que es necesario y es la vida que nos viene ahora y el ritmo que nos viene. Pero, por favor, que nunca se vaya el libro de papel, ¿no? Entonces yo un poco me imaginé. Incluso el olor que desprende el papel. Exacto. Cuando y el tú abres el libro, ¿no? El tacto, el pasar la página. Sí, sí. Entonces yo me imaginé cómo podía ser el hecho de un día que no conociéramos, no supiéramos que es un libro, ¿no? Y a partir de ahí pues escribí este texto, ¿no? Que se titula este microrrelato que se llama Diferente. Te vi de lejos, contemplando el rompeolas. No pude evitar acercarme. La complicidad nos envolvió. Te pregunté por tus viajes, tus amores, tus miedos. Y todo me lo contaste, sin más. No conocía a nadie como tú y se hizo de noche. A la mañana siguiente regresé a buscarte. Te encontré flotando, tu piel desmenuzada en el agua salada. Era el siglo XXII. Yo no sabía que los libros no pueden mojarse. Y lloré en el muelle por no saber cuidarte. Pues te quedó bien, ¿eh? Sí, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, que me gusta darle como alma, como personificar objetos. Sí. Que realmente, bueno, para mí el libro, vale, el libro está claro que es inanimado, quiero decir, o sea, si lo cogemos así es un papel, es un objeto, pero para mí es que, claro, los libros tienen, para mí y para muchísima gente tienen vida. Entonces yo me imaginé el libro como eso, ese amigo, yo me acerco al muelle, me pongo a hablar contigo y tú que me cuentas tus viajes, tus amores, tus miedos, están dentro y me los estás contando y yo te estoy escuchando y yo me voy. Pero claro, que tú no te puedes mojar, que tú eres de papel, pero claro, yo no sé lo que es un libro. Claro. Entonces al día siguiente vuelvo a ver a ese amigo y cómo está el pobre, pues todo desmenuzado en el agua del mar, ¿no? Claro. Entonces era un poco eso, ¿no? Como alguien totalmente, y yo dije, ay Dios, yo espero que esto no pase nunca jamás, pero bueno, me fui un poco como más allá, ¿no? Y un poco también quiero animar con esto a que leamos, que también, oye, pues es muy respetable, que hay gente que a lo mejor, hay gente que me dice, tengo ganas de que tu libro esté en formato electrónico porque yo solo leo en formato electrónico, y en ello estamos. Pero bueno, que nunca se pierda el papel, que podamos tener más opciones, pero que el papel no se pierda nunca. Como los periódicos, que Exacto. ya han ido desapareciendo muchos, pero cada vez son más pequeñitos. Antes eran más gorditos de número de páginas, ahora son más pequeñitos, pero por lo menos todavía queda esa prensa que tú tocas el papel desde el periódico, aunque lo puedes leer ya prácticamente en formato digital, pero hay gente que no puede, que le gusta más el papel, el ir al kiosco y coger el periódico todos los días y leerlo. ¿Sabes que estuve? Porque hace tanto tiempo que no veía el periódico en papel, sobre todo después de la pandemia. Sí. Yo creo que no lo había vuelto a ver. Y yo llegué a pensar que es que había desaparecido el periódico en papel. Sí. Y este sábado pasado estuve en una librería en Tejina, en la librería El Dayo, estuve firmando. Y se lo dije a Celeste, que es está ahí en la tienda, ¿no? Ella está ahí en la tienda, en la librería, y le dije,
oye, que hacía un montón que yo no veía, y tenían los periódicos, ¿sabes? Tenían El Día, tenían los periódicos, El Marca, lo tenían ahí en papel como yo lo veía antes en las vitrinas, sí, ahí en la entrada, sí. Y yo qué sé, como que me dio un montón de, me hizo como ilusión, ¿no? Volver a verlo. Yo pensé que no estaban ya, y no, siguen, sí. En pequeña proporción probablemente, pero siguen, o sea que contenta. Bueno, en la otra parte de pinceladas literarias en el programa del día de hoy, ¿a quién nos tienes preparado hoy? Mira, pues te acuerdas que en el último programa hablamos de Tomás de Iriarte, ¿no? Que te dije que para mí tenía una vinculación especial por el instituto. Y te comenté que había otro autor, había varios, pero que había otro autor en concreto, que es Samaniego, y entre Iriarte y Samaniego tenían lo que yo te dije que eran unas puñaladas literarias, sí, porque estaban todo el día pues ahí enfrentados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a continuar con el género de la fábula y vamos a hablar un poquito, oye, que también al final los autores, los escritores, pues también son humanos, son personas, tienen sus simpatías y también, bueno, sus orgullos y sus historias, y ¿no? Se resuelven muchas cosas. Exacto. Y si yo puedo ganarte a ti, te gano. Entonces digo, bueno, pues vamos también a meter un poquito aquí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso dije, pues como el otro día hablamos de Tomás de Iriarte, hoy vamos a hablar de Samaniego, ¿vale? Bueno, ¿y dónde nació este? Mira, pues Feliz María de Samaniego. Bueno, él nació en La Guardia, provincia de Álava, en el año 1745. Nació el 12 de octubre y bueno, era miembro de una familia rica y noble de la época. Por lo tanto, bueno, como sus padres tenían una buena posición, eso le permitió dedicar su vida al estudio. De hecho, sus primeros pasos en la formación académica los realizó en su casa paterna. Cuando tenía 13 años fue enviado por sus padres a Bayona y a Burdeos, al suroeste de Francia, y allí cursó pues, estudios de humanidades, clásicas, ciencia y música, ¿no? Desde allí lo enviaron a la Universidad de Valladolid para cursar estudios de Derecho, que no llegó a finalizar, estuvo allí solo 2 años. Se ve que lo del Derecho ya no era lo de él, le gustaba más en las humanidades y lo que es la ciencia, música y demás. Tras pasar de nuevo un tiempo en Francia, Félix se iría a vivir a la región española de Vergara con su tío abuelo, el conde de Peñaflorida, que seguro que para muchos historiadores, conocedores de historia, pues es muy conocido, ¿no? El conde de Peñaflorida había sido el fundador de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. La Sociedad Vascongada, bueno, era un conjunto, un grupo de nobles, de personas que querían un poco fomentar la cultura, el arte, el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues esa era la Sociedad Vascongada, ¿no? Y el tío de Samaniego, pues la fundó. Es precisamente ahí donde empezó a leer sus primeras fábulas. De sus frecuentes viajes a París nace el entusiasmo por los enciclopedistas, que era un grupo de sabios y filósofos franceses del siglo XVIII, que hacen críticas a la política y a la religión, algo que luego reflejó en sus fábulas eróticas y de tipo anticlerical, ¿vale? Y aquí, ¿qué pasa? Que es que aquí entramos en el siglo XVIII, entramos en algo muy importante, que es el movimiento de la Ilustración. Seguro que, bueno, todos los que estudiamos algo en el instituto y demás, pues sabemos, ¿no? Nos suena, ¿no? La Ilustración es un movimiento cultural e ideológico que renueva profundamente el pensamiento y la mentalidad a lo largo del siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no? Como principio ilustrado general, es básico el cuestionamiento del criterio de autoridad, o sea, se cuestiona la autoridad. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es esto de la autoridad, no? Vamos a racionalizarlo, ¿no? A llevarlo a la razón, ¿no? Se desliga la ciencia de la teología, ¿no? Una cosa es la teología, las creencias y demás, y otra cosa es la ciencia, ¿no? Que es empírica, que se prueba, ¿no? Como digo yo, se palpa. Exacto, y se critican muchos postulados religiosos, la Ilustración los critica, ¿no? Entonces la Ilustración se define, pues eso, por el deseo de saber y sobre todo de razonar, ¿no? De razonar. ¿Por qué esto es así? Exacto, entonces bueno, pues cuestiona muchas cosas y muchas situaciones y muchos principios que se dan por hecho y dice, bueno, vamos aquí a pensar un poquito en esto, ¿no? Antes de darlo por hecho, ¿no? Claro. En 1767 Samaniego se casa con Manuela de Salcedo, que pertenecía también a una familia importante de Bilbao. Tras la muerte de su padre, Félix María hereda el mayorazgo de Samaniego y se traslada a Bilbao. En su carrera literaria también fue muy influyente, pues autores clásicos, también algunos escritores ingleses, franceses, y bueno, las fábulas escritas para que sirvieran de lectura
a los alumnos del Real Seminario Patriótico Vascongado de Vergara, que nombramos antes a Vergara, son su obra más conocida. O sea, él escribió unas fábulas para esos alumnos, ¿vale? Y eso es lo que, digamos, más se conoce de él, aunque tiene más escritos y más obras, ¿no? En 1781 se publican en Valencia los 5 primeros libros con el título de Fábulas en verso castellano. Y en el año 1784 aparece en Madrid la versión definitiva, que se titula Fábulas Morales. Se forma por 9 libros con 157 fábulas. Escribe las fábulas en forma de versos con finalidad didáctica, llenas de críticas sociales, lo que decíamos antes, críticas sociales, críticas políticas, ¿no? A pesar de que las escribió de forma convencional, no siempre lograron su cometido porque, bueno, pues se lee un poco en la biografía y en todo lo que está documentado de Samaniego, que a veces tenía un lenguaje poco conciso, ¿no? Y que podía ser complejo para la infancia, ¿no? Recordemos que esto va dedicado a unos alumnos de una escuela, ¿no? Entonces, bueno, entre sus fábulas está La lechera, Las ranas que pedían rey, La cigarra y la hormiga, que la vamos ahora a recordar, El asno y el cochino, El camello y la pulga, hay pues muchas fábulas, ¿no? ¿Y dónde viene el problema con Tomás de Iriarte? Que era lo que estábamos hablando. A ver. Bueno, pues la publicación de las fábulas de Tomás de Iriarte, que había sido su amigo, porque habían sido amigos, un año después que la suya, o sea, Tomás de Iriarte publica un año después que Samaniego. Y Tomás de Iriarte, en el prólogo de sus fábulas literarias, Tomás de Iriarte afirma que sus fábulas eran las primeras fábulas originales en lengua castellana. Claro, entramos aquí en el orgullo, orgullo del artista, ¿no? De claro. ¿Qué dices? Pero si son las mías, ¿no? Que las publiqué yo primero. Y ahí ¿no? se forma el debate. Y entonces eso irrita a Samaniego y desata una rivalidad que dura toda su vida. O sea, se mueren enfadados y esa rivalidad dura, ¿no? ¿Qué hizo Samaniego? Publicó anónimamente un folleto satírico que dice Observaciones, se titula Observaciones sobre las fábulas literarias originales de don Tomás de Iriarte. Y poco después hace una parodia del poema La música, que era un poema de Tomás de Iriarte. Y lo tituló, Samaniego titula esa parodia del poema, lo titula Coplas para tocarse el violín a guisa de tonadilla. ¿No? Como el poema de Iriarte era la música, pues yo te hablo ahora de coplas para tocar el violín a guisa de tonadilla, ¿no? Y entonces siguieron numerosos escritos difamatorios que se iban contestando unos a otros, ¿no? Así estaban todo el día, ¿no? Lo que decía yo, las puñaladas, que eso, claro. Eso es un término que se me ocurrió que me hizo gracia. De forma coloquial, sí. Bueno, que al final entre ellos pues estuvieron ahí... un pique total y absoluto, ¿no? En el año 1792 finalmente Samaniego regresa a La Guardia y en 1793... Tras críticas a sus obras por ser consideradas anticlericales, el Tribunal de Logroño trata de confinarlo en un convento. Un castigo del que pudo salvarse gracias a ciertas influencias al final. Bueno, pues él era noble, tenía sus amistades y tal, y se pudo salvar. En el año 1801, el 11 de agosto, Samaniego fallece a la edad de 56 años en su ciudad natal. Muy joven. Sí, claro, entiendo que igual pues en aquella época pues quizás era la media, ahora mismo no lo sé, pero bueno, que sí, con 56 años desde luego hoy en día pues eres súper joven, ¿no? Y murió también en La Guardia, en la provincia de Álava. Y bueno, esa es la historia de, digamos, el gran rival de Tomás de Iriarte, Samaniego. Y que hoy le ha dado voz aquí la amiga y escritora Lupe Pérez, escritora de este Valle de la Orotava, en Pinceladas Literarias, aquí en esta casa en Radio Realejos, y la autora del libro Historias en Guerra. ¿Te queda algo? Sí, me queda... ¿Es que te vi así? Sí, porque digo, bueno, he traído la fábula, te decía, de La cigarra y la hormiga, que es chiquitita. Y ahí terminamos, sí. Y bueno, y un poco para tenerla aquí, entonces bueno, espera, a ver, vamos a ver. Botón de broche final, ¿no? Sí, entonces bueno, dice, cantando la cigarra, por lo menos voy a leer un poquito, ¿no? Dice, cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y a acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del precioso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio,
y con 1000 expresiones de atención y respeto, le dijo: doña Hormiga, puesto que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno. Esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero: yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo, dijo la cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, baila, pesa tu cuerpo. Pues la verdad que un buen momento para la despedida, ¿eh? Y un poco que ahora la gente saque conclusiones también, ¿no? Claro, los la amigos cigarra todo el día oyentes. cantando y la hormiga todo el día trabajando. Pues nada, pues ahí las tenemos a las dos. Pues nosotros nos despedimos en este programa del día de hoy, en Pinceladas Literarias, con la escritora Lupe Pérez. Te espero en el próximo programa. Vete preparando algo, porque siempre dejas el listón alto, ¿eh? Venga, bueno, vamos a ver, prepararemos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo y gracias también para ti. Y despedimos así a la escritora Lupe Pérez en este tiempo de radio, fomentando aquí también pues la escritura, la lectura, pero no se olviden que en un magazine KD de todo, enseguida estamos con más invitados.